Podemos decir entonces, a partir de lo dado, que la potencia es distributiva respecto a la suma o la resta. ¿Qué les parece? ¿Qué dirían ustedes? ¿Se puede distribuir una potencia cuando tengo una suma o una resta? Bien, ahí de los casi 90 conectados, solamente 2 dicen que no, 3. El resto, o todavía están dormidos, o piensan que sí. Vimos un teorema bastante importante el martes pasado. Y a partir de ese teorema que vimos, es la pregunta que estoy planteando. ¿Qué pasaba cuando teníamos que desarrollar, por ejemplo, el cuadrado de un binomio? ¿Cuántos términos tenía ese desarrollo? El cuadrado de un binomio. 3, profe. 3 términos. Bien. Cuando desarrollábamos el cubo del binomio, ese desarrollo tenía 4 4 términos. términos. Perfecto. Entonces, eso me está dando un poquito la indicación de que claramente no podemos o no es válida la propiedad distributiva de la potencia con respecto a la suma, porque si fuera válida, entonces al aplicar la distributiva al cuadrado de ese binomio, seguiría teniendo 2 términos. Al aplicar la distributiva de la potencia 3, seguiría teniendo 2 términos. ¿Se entiende? Entonces, este teorema nos mostró o nos permite ver cómo el hecho de tener una suma o una resta, o sea, tengo un binomio elevado a una cierta potencia, según sea la potencia a la que esté elevada, al hacer el desarrollo vamos a tener un término más siempre, ¿sí? Y esa es una de las conclusiones a las que habíamos arribado en la clase pasada luego de ver este teorema y cómo se iban construyendo, cómo se iban armando esos términos del binomio. Sobre ese tema, a ver, ¿quién me recuerda cómo se armaban los coeficientes binomiales? Es decir, esos numeritos que van multiplicando a cada término del desarrollo del binomio. ¿Cómo se armaban esos números? Esos coeficientes binomiales. Se elegía la fila de la pirámide de Tartaglia en la que m sea igual a la potencia que se está queriendo hacer, y, Sí. ahí se le sacan, y de ahí se sacaban, digamos, del resultado de los combinatorios, se sacaba el índice para cada uno de los términos. Perfecto, excelente. Como dice el compañero, entonces nosotros tenemos una potencia, un binomio, perdón, elevado a una cierta potencia m. Ya sabemos que esta potencia va a tener m más 1 términos siempre. Y los coeficientes binomiales, que son estos números que van multiplicando ya sean las variables, si fueran variables en este binomio, los números que van multiplicando, como dice el compañero, se obtienen a partir del triángulo de Tartaglia. Lo podemos conocer a partir del triángulo de Tartaglia, que son esos números combinatorios cuyo numerador siempre se mantiene igual y coincide con el exponente del binomio, mientras que el denominador es el que iba variando desde 0 hasta llegar a m.
¿Bien? Excelente. ¿Y qué pasaba con las potencias de cada término del binomio? ¿Cómo se obtenían las respectivas potencias? Si La yo Que el tengo, potencia, primer término siempre sí, sea a n más 1 y el segundo, o sea, perdón, a n y va disminuyendo a n menos 1, a n menos 2 y el segundo término es b n más 1, b n más 2. O sea, a medida em, que la a ver, potencia ¿qué va va... pasando? Nosotros tenemos un binomio. Supongamos binomio A más B, elevado a la M. Sí, ¿Sí? ¿Qué va pasando con los exponentes de A del primer término? Decrecen. Iban Decrecen, decreciendo. profe. Bien, Sí. ¿y cómo se iban construyendo esos exponentes? Había una manera que podíamos identificar cuál era el exponente que le correspondía a ese primer término, o al segundo, o al tercero. la práctica era el numerador menos el denominador. Perfecto, el exponente de el primer término va decreciendo y se construye haciendo la diferencia entre el numerador y el denominador del coeficiente binomial, ¿sí? Del número combinatorio justamente. Y el exponente del segundo término qué pasaba con ese exponente y cómo se obtenía o cómo se obtiene. Iba en forma creciente. Perfecto, empezando desde 0 hasta llegar al valor de la potencia. ¿Y cómo se obtenía? Podemos mirar el denominador. Bien, miramos el valor que corresponde al denominador del número combinatorio, que es el coeficiente binomial. Excelente. Empiezo a compartir pantalla. Bien, entonces, lo que estamos diciendo, lo que estábamos repasando es justamente esto que ya habíamos visto la clase del martes, que es la generalización del binomio de Newton. Y tal como lo dijeron ustedes, los coeficientes binomiales, los números que multiplican a las variables en cada término, son números combinatorios que los puedo obtener del triángulo de Tartaglia, en cuyo caso el numerador siempre se mantiene igual y es igual al valor de la potencia al que está elevado el binomio, y el denominador es el que va variando desde 0 hasta llegar a la potencia m. Por otro lado, los exponentes, como bien dijeron, en el caso del primer término del binomio, los exponentes van en forma decreciente hasta llegar a 0, empezando por m hasta llegar a 0, mientras que las potencias del segundo término, de b en este caso, lo hacen en forma creciente, empezando en 0 hasta llegar a m. Bueno, y utilizando el símbolo de sumatoria, que es un símbolo que lo hemos visto al comenzar esta unidad, vimos que se puede simplificar un poco esta escritura o esta suma de m más 1 términos de la siguiente manera, en donde acá aparece, digamos, otra variable en juego que es i, y esto es lo que justamente me va indicando en el desarrollo qué es lo que va variando y de qué manera lo hace. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? Bueno, acá está el ejemplo que habíamos visto también, el desarrollo de x menos y a la séptima. Acá yo les había hecho hincapié, por favor, que tengan en cuenta cuando aparece un menos en el binomio. Cuando hagan el desarrollo, en el segundo término,
escríbanlo con su signo, porque según sea la potencia que tenga, par o impar, ese término puede ser positivo o negativo respectivamente. ¿Bien? Bueno. Y a partir de esto, entonces, ahora vamos a definir lo que es el término kdécimo. En muchas situaciones no nos va a interesar hacer el desarrollo completo del binomio, sino nos va a interesar encontrar ciertos términos de ese desarrollo. Entonces, ahí es en donde entra en juego este concepto del término kdécimo en el desarrollo del binomio de Newton. Si nosotros queremos hallar el término que ocupa una cierta posición, vamos a decir una posición K, que esa posición puede ser el primero, el tercero, el quinto, el décimo, según sea la cantidad de términos que tenga, vamos a ir viendo cómo podemos construir esta expresión general que me va a permitir hallar ese término K. Fíjense que cuando ustedes hacen el desarrollo, el primer término, ¿cómo se calcula o cómo se obtiene? Bueno, va a ser el número combinatorio m sobre 0, ¿sí? Porque estoy hablando del primer término, donde el primer término del binomio A está elevado a un exponente m y B está elevado a la 0. Eso es lo que ocurre con el primer término. ¿Bien? ¿Qué va a pasar con el segundo término? ¿Cómo se va a definir? Bueno, va a ser m sobre 1 por a elevado a la diferencia, decíamos, del numerador y el denominador. Ese es el exponente de a. Y b tiene como exponente el denominador, del número combinatorio. Y el tercer término va a ser el número combinatorio m sobre 2 por a con exponente m menos 2, la diferencia, por b elevado al cuadrado. Entonces, fíjense un detalle acá a tener en cuenta, chicos. Cuando yo quiero encontrar el primer término, el denominador del número combinatorio es 0. Cuando quiero encontrar quién es el segundo término en el desarrollo, el denominador es 1. Cuando quiero encontrar el tercero, el denominador es 2. Entonces, fíjense que según sea el término que vaya a calcular o encontrar, o que quiera encontrar en ese desarrollo, el denominador del número combinatorio siempre es una unidad menos, siempre es una unidad inferior al número de término que estoy encontrando. Si estoy encontrando el segundo término, fíjense que el denominador es 1. Si estoy encontrando el tercer término, el denominador es 2. Siempre es 1 menos el denominador del número del término que estoy encontrando. ¿Se entiende? Esto me permite encontrar, digamos, o me permite generalizar cuando yo quiero encontrar un cierto término K. Como les decía hoy, puede ser el quinto, el séptimo, el octavo, etc. Entonces, este análisis a mí me permite ver que ese cierto término que yo quiero encontrar, lo voy a construir de esta manera. ¿Por qué? Si yo estoy encontrando, por ejemplo, el cuarto término, el denominador en el número combinatorio será 3, porque es 1 menos del número del término que estoy encontrando. Entonces, generalizando para un cierto K, ese término K será el número combinatorio M, recuerden que se conserva o se mantiene la potencia del binomio,
sobre K menos 1. El número del término que quiero encontrar menos 1. Y esto, fíjense que no cambia, porque estos siguen siendo los exponentes de A y B, o de los términos del binomio, siguen siendo, en el caso de A, la diferencia entre el numerador y el denominador, y en el caso de B, el denominador. Profe, una pregunta. Sí, Entonces sería el número del término que, o sea, que yo estoy queriendo encontrar menos 1 en la parte menos del paréntesis que te pregunta. exactamente, en el número combinatorio. Así es. Gracias, Fíjense profe. en estos ejemplos. Acá estoy queriendo encontrar el tercer término. El denominador del número combinatorio es 1 menos 2. Acá quiero encontrar el segundo término. El denominador es 1. ¿Se entiende? Sí, Esta es profe. la regla general entonces para hallar el término K en el desarrollo de un cierto binomio. Vamos a ver un ejemplo de esto. Supongamos que me dicen, a ver, voy a poner acá. Supongamos que me dicen determine sin desarrollar el sexto término de a al cubo más 2 por b elevado a la 12. Entonces, ¿qué me están pidiendo que encuentre acá? Me están pidiendo que encuentre el sexto término. Y me dicen que lo haga sin desarrollar. Lógicamente, si no me dijeran que lo haga sin desarrollar y me están pidiendo el sexto término de una potencia 12, tampoco haría el desarrollo, porque saben lo que es desarrollar 13 términos, ¿no? Entonces, a menos que me dijera aplique el teorema del binomio o desarrolle la siguiente potencia, y si no me quedaría otra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Me está pidiendo el sexto término, o sea, yo lo que quiero encontrar es t sub 6, el sexto término. ¿Cómo vamos a encontrar quién es este sexto término? Coeficiente binomial, número combinatorio. 12 sobre 5. 12 sobre 5, perfecto. Por a elevado, perdón, acá es a al cubo elevado a la 12 menos 5, que sería 7. Por 2b, segundo término, elevado a la quinta potencia. El denominador del número combinatorio. Y ahora simplemente me queda resolver. Número combinatorio 12 sobre 5 me da 792 por... Y acá tengo que recordar las propiedades de la potencia. Potencia de otra potencia se multiplican. Entonces acá me queda a elevado a la 21, 7 por 3. Por, y acá como tengo un producto 2 por b, acá sí puedo aplicar propiedad distributiva. Es válida esa propiedad. Entonces me quedaría 2 a la quinta, 32 por b a la quinta. Resolviendo este producto de entre 792 y 32, esto da 25.344 por a la 21 por b a la quinta. Y este es el sexto término del desarrollo de este binomio. ¿Está, chicos? ¿Se entiende? ¿Por qué el 5 preguntan ahí? Porque justamente lo que decía es que esto nosotros hacemos el término que estoy calculando
menos 1. Por el análisis que hicimos anteriormente. Bien, ¿se entendió eso, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Vamos a ver ahora esto. Ok, vamos a ver ahora lo que corresponde al término o términos centrales del binomio. Nosotros al comenzar esta clase dijimos que un binomio cuyo exponente es m tendrá m más un términos. O sea, siempre el desarrollo del binomio tiene un término más de lo que me indica la potencia. Según sea la cantidad de términos que tenga, vamos a tener un único término central o vamos a tener dos términos centrales. Si el m, o sea, si el exponente al que está elevado el binomio es un número par, vamos a tener un número impar de términos. Sin ir más lejos, piensen cuando, y también mencioné esto como ejemplo, a más b al cuadrado. El cuadrado de un binomio, ¿cuántos términos tiene? 3. Tiene 3 términos. El cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, potencia par tiene un número impar de términos. Por lo tanto, si pasa esto, voy a tener un único término central, que en este caso será, en este ejemplo, 2 por A por B. Acá es fácil de verlo, porque tengo solamente 3 términos. Pero ¿qué pasa si tuviera A más B elevado a la 16? A más B elevado a la 92. Entonces necesito encontrar cuál es la posición en la que va a estar ese término central. Porque supongamos que tengo A más B elevado a la 92, voy a tener 93 términos. Y entonces necesito encontrar quién es el que está, o qué término es el que está en la posición central. ¿Cuál es el término que justamente me divide 50% por debajo, 50% por encima de ese número? ¿Sí? Entonces, acá vamos a determinar esas maneras de encontrar el término central o los términos centrales. Decíamos entonces que si el exponente es un número par, el término central va a estar dado por m sobre 2 más 1. O sea, el valor del exponente dividido 2 más 1. Esto me da la posición en la que está el término central. No me da el cuánto vale o qué expresión tiene ese término. ¿Sí? Esto me indica posición. Bueno, y acá analizamos si m es par, dijimos. 2, 4, 6, etc. ¿Qué pasa si m es impar? Entonces, si m es impar, vamos a tener una cantidad par de términos. Y si ocurre esto, entonces vamos a tener dos términos centrales. ¿Cómo vamos a hallar las posiciones en las que están esos términos centrales? Bueno, el primer término que va a estar ocupando la posición central la vamos a calcular como m más 1 sobre 2. Reitero, esto que voy a obtener acá son posiciones, no valor numérico o expresión de esos términos centrales. ¿Bien? Entonces,
El primer término central lo vamos a calcular, lo vamos a encontrar haciendo m más 1, o sea, el valor del exponente más 1 dividido 2. Y el segundo término central vamos a hacerlo a ese número que obtuvimos al hacer este cálculo, le sumamos 1, porque justamente es el siguiente. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá plantea, digamos, como C sub 1 se calcula de esta manera, al sumar 1 me queda esta otra expresión. Pero si ya conozco cuánto vale este primer término central, sumo 1 y ya está, ya conozco el otro. ¿Bien? Entonces, acá. Vamos a analizar un ejemplo. Supongamos entonces que me dicen hallar el o los términos centrales del binomio . Tengo que hallar el o los términos centrales del binomio 2x menos y elevado a la 15. Entonces, ¿cuánto vale m acá? Mi exponente es 15. Si m vale 15, ¿cuántos términos voy a tener? 16. 16. 16, un número par. Exactamente. Entonces tendremos 16 términos. Y si tengo 16 términos, ¿cuántos van a ser centrales? ¿1 o 2? ¿Cuántos términos centrales va a haber si tengo 1, 16 términos? Va a haber 2. 2. Recuerden que cuando tengo un número par de términos, tengo 2 centrales. ¿Bien? Número par de términos, tengo 2 términos centrales. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, justamente al hacer este desarrollo de esta potencia 15, que tendremos 16 términos, necesitamos encontrar en qué posiciones están esos términos centrales, para luego aplicar término cadécimo y encontrar la expresión que tienen esos términos centrales. Entonces, C sub 1 va a ser el primer término central. ¿Qué posición va a estar ocupando? Va a estar ocupando la posición 15 más 1 dividido 2. ¿Bien? Lo cual me da 15 más 1, 16, dividido 2, 8. Y C sub 2 va a estar en 8 más 1, o sea, 9. Estas son las posiciones que ocupan los términos centrales. Entonces, una vez que yo conozco las posiciones en las que están, lo que voy a hacer es justamente ahora hallar o calcular el término 8 y el término 9, que son mis términos centrales. ¿De qué manera? Con el término cadécimo, porque solamente me interesan encontrar esos términos centrales. Entonces, T sub 8 va a ser número combinatorio. A ver, ¿quién me dice? ¿15 sobre 7 puede ser, profe? 15 sobre 7, perfecto, por 2x elevado a la 15 menos 7 tendríamos acá. Esto me da 8 por, cuidado acá, tengo un menos, entonces va a ser menos y
elevado al denominador del binomio, del número combinatorio, perdón. Resuelvo esto, el número combinatorio 15 sobre 7. A ver, antes de resolver. Fíjense qué pasa acá. Tengo base negativa exponente impar. O sea que este término va a ser Negativo. 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 Perfecto. Ya coloco el menos adelante, entonces me olvido del signo. Número combinatorio 15 sobre 7, 6.435. Por, Profe, y ahora, sí, pero el negativo no es para lo último nomás, como para el último. para el último término va para ahí. Lo que pasa es que vos acá tenés un término. No tenés 3 términos acá. Acá hay un Ah, solo término y tenés 3 factores. Al haber factores acá, este menos yo lo puedo colocar adelante, en el medio, atrás, donde quiera. ahí ¿Sí? está. Pues acá estoy aplicando la regla de signos. Es cierto, este factor me va a dar negativo, estos dos son positivos, más por menos, menos. ¿Bien? Bueno, y acá entonces aplicamos propiedad distributiva de la potencia, 2 a la octava, da 256, por x a la 8, por y a la 7. Fíjense que acá ya no pongo el menos, porque ya lo puse adelante. ¿Está? Y entonces lo que tengo que hacer acá es simplemente resolver esta multiplicación, lo cual me da menos 1.647.360 por x a la octava por y a la séptima. Esa es la expresión que tiene el primer término central, t sub 8. Vamos a ver t sub 9. Será el número combinatorio 15 sobre 9 menos 1, 8, por 2x elevado a la 7 por menos y elevado a la 8. Este 7 sale, ya saben, A la las... 15 menos 8. Ah, claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar acá? Tenemos base negativa exponente par, resultado de este factor Positivo. positivo, multiplicando con otros positivos, este término va a ser positivo. ¿Y qué ocurre con estos dos números combinatorios, chicos? ¿Cómo son? 15 sobre 7 y 15 sobre 8. ¿Son consecutivos? Son consecutivos. Iguales, pero le cambia el signo. Son iguales porque son números combinatorios complementarios. Números combinatorios complementarios, recuerden que ya lo definimos, es cuando tengo mismo numerador y la suma de los denominadores me da el numerador. O sea, 8 más 7 me da 15 en este caso. Y la propiedad que dimos de estos números combinatorios complementarios es que son iguales. Si ya calculé el número combinatorio 15 sobre 7, no voy a calcular otra vez 15 sobre 8. Ya sé que es 6.435. ¿Bien? Por 2 elevado a la séptima, tendría que hacer acá 128 por x a la 7 por y a la 8. Y entonces, simplemente ya resolviendo este producto, esto me da 823.680 x a la 7 y a la 8. Y encontramos así los términos centrales del desarrollo de este binomio. Fíjense que lo que nos interesaba acá solamente es, o son, los términos centrales. No Profe, hacer todo el desarrollo. Sí, ¿cómo se sacaban los que estaban entre paréntesis? En el caso abajo, el 15 sobre 8. en la calculadora, Ah, en la calculadora, sí, sí. ¿Cómo tenía que...? esto tenés que apretar 15, la tecla NCR,
Ah, claro, 8 igual. está. ¿Está? Y a mano, profe, ¿cómo se puede calcular? Eso, profe, si nos pedirían que resolvamos. Bien. A mano ustedes saben que esto corresponde a un número combinatorio, ¿sí? O sea, tendrían que aplicar la expresión o la fórmula de calcular, de hallar un número combinatorio que es m factorial sobre n factorial por m menos n factorial. Ya les anticipo que, a ver, calcular acá estos números combinatorios aplicando la fórmula de de combinaciones no tiene mucho sentido, porque acá el objetivo no es que ustedes puedan o que nosotros nos demuestren ustedes si ustedes saben acá la fórmula o no para calcular el. Para eso hay otro tipo de ejercicios en la cual ustedes van a necesitar conocer la fórmula de hallar las combinaciones de m elementos tomados de AN. ¿Sí? Acá la recomendación sería que lo hagan con calculadora. No pierdan tiempo en hacer esto. Ya van a ver ahora en la práctica cuál es la utilidad o cuáles son los ejercicios en los que ustedes necesitarían conocer la fórmula. ¿Sí? Ah, Pero bueno, bueno, si lo profe. quieren probar, esto sería 15 factorial sobre 8 factorial por 7 factorial. ¿Sí? Bien, bueno, con esto terminamos entonces lo que corresponde a la unidad 3. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar un poquito la parte práctica para aprovechar este tiempo que nos queda y con esto ya adelantamos lo que hubieran dado con los profes. Ahora con los profes van a trabajar otra parte, ¿sí? Otros ejercicios que todavía quedaron pendientes. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es adelantar la parte práctica. Vamos a trabajar sobre el último ejercicio. Entonces, como yo sé que hay compañeros que no se conectan a la teoría y entran directamente a la práctica, si ustedes tienen algún grupo de WhatsApp, avisen por favor que en este preciso momento estamos por trabajar el ejercicio 16 de la práctica. Por lo tanto, en la práctica no se va a volver a hacer ese ejercicio. Bien. Entonces, en el ejercicio 16, a ver un segundito que voy a abrir la guía. Bueno, ustedes deben tener la guía ahí a mano, chicos. A ver. ¿Lo tienen? Sí, profe. Bueno. ¿Qué les pide en el ejercicio 16? Espere, profe, que abrimos porque yo, por ejemplo, no tengo y tengo que buscar. Bueno. Acá tengo, profe, ¿quiere que lea? Por favor. Eh, utiliza el teorema del binomio para encontrar el coeficiente o término señalado. Bien. Hallar la raíz cuadrada. Sí, ese sería el ítem A. Hallar la raíz cuadrada del tercer término del desarrollo. A raíz cuadrada de 2 más B raíz cuadrada de 3, todo entre paréntesis, a la cuarta. Perfecto. Muchas gracias.
Entonces, ejercicio. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí, sí. Guía de trabajos prácticos. Unidad 3. Sí, profe, se ve, está en Paint. Sí. Ejercicio 16. En el ítem A, entonces, se pide la raíz cuadrada del tercer término del desarrollo. A raíz de 2 más b raíz de 3 elevado a la cuarta. Entonces acá se pide hallar la raíz cuadrada es acá. Entonces, ¿qué tengo que calcular en primer lugar acá? El término 3. Tengo que calcular el tercer término para después hallar la raíz cuadrada de ese término. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese tercer término? Fíjense que acá me está pidiendo que trabaje con un término en particular. Entonces, ¿tengo que hacer todo el desarrollo para hallar ese tercer término? No. ¿Tiene No es sentido? necesario. Y no tiene sentido porque me están pidiendo solamente el tercer término. ¿Sí? Entonces, acá lo que voy a hacer es justamente calcular simplemente ese término. T sub 3 será el número combinatorio. ¿Qué número combinatorio? ¿Cuál será el 4 y coeficiente? 2 puede ser. Bien, coeficiente binomial 4 sobre 2 por... ¿Y ahora? A la raíz. Raíz de 2. Perfecto, a raíz cuadrada de 2 elevado A la cuarta. No, al No, 2. no. al Al cuadrado. perdón. La Al cuadrado, diferencia claro. de numerador y denominador. Bien. Por b raíz de 3 elevado a la... Cuarta. No, al lado, al lado. A Perdón. la 2. Cuidado. Denominador del número combinatorio. Perfecto. Número combinatorio 4 sobre 2. Esto me da 6. Por... Si aplico propiedad distributiva, en este primer factor, en este segundo factor, perdón, tendré a cuadrado por raíz de 2 al cuadrado, por b cuadrado por raíz de 3 al cuadrado. Simplemente acá apliqué propiedad distributiva porque tengo factores, no términos. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿De dónde salió el denominador 2 del número anterior al término 3? Exactamente. El coeficiente, acuérdate que estamos hallando el tercer término, entonces el denominador siempre es una unidad Uno menos. inferior. Bien. Ajá. Bueno, fíjense qué ocurre acá. Raíz cuadrada puedo simplificar con el 2 o con la potencia. Raíz cuadrada simplifico con la potencia 2. Por lo tanto, acá me queda 2 por 3, 6 por 6, 36 a cuadrado por b cuadrado. ¿Bien? ¿Se entendió? Profe, Sí, una profe. consulta. Sí. El exponente 2 de a raíz cuadrada a la 2, Ujú. la fórmula no nos dice que a es, o sea, a n menos k más 1. A, N
menos k más 1. Sí, Bueno, ¿y qué significa esto para vos? 4 menos 2 más 1. ¿Quién es N es n? 4, Ujú. 4. K es 2. No, señor. K es el término que vos estás calculando. Ah, Sería 3. Sería 3. 4 menos 3 más 1. está. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, no les recomiendo que se aprendan de memoria las fórmulas. No les va a servir. Apréndanse cómo obtengo esos valores. La fórmula les está indicando simplemente una generalidad de cómo se obtiene. Ustedes lo que tienen que pensar acá es cómo obtengo este 2. ¿Cómo obtengo? Haciendo la diferencia en el número combinatorio entre numerador y denominador. Listo. Me olvido por ahí, por el momento de la fórmula. ¿Está? Bueno, ¿se entiende esto porque quedó 36a cuadrado b cuadrado, chicos? Sí, profe. ¿Terminó ¿Puede acá? repetir esa parte, profe, por favor? ¿Cómo? Si podría repetir esa parte, por favor. Sí. Acá teníamos, al aplicar la propiedad distributiva de la potencia, raíz cuadrada de 2 al cuadrado por b cuadrado por raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Como índice de la raíz y potencia son iguales y el radicando es positivo, puedo simplificar raíz con potencia porque son iguales. Entonces me queda, en este factor al simplificar me quedó 2. En este factor me quedó 3. 2 por 3, 6. Por 6, 36. A cuadrado por b cuadrado. ¿Se entiende? Voy a reescribir acá. Sí, profe, ahora sí. Apliqué propiedad conmutativa acá. ¿Bien? Y esto da esto que tenemos acá. Bueno, y ahora sí, tenemos que hallar la raíz cuadrada del tercer término, que es lo que me pedía. Y la raíz cuadrada del tercer término será hallar la raíz cuadrada de 36a cuadrado por b cuadrado. Es decir, acá puedo aplicar propiedad distributiva por tener producto. Entonces, raíz cuadrada de 36, 6. Raíz cuadrada de a cuadrado a, raíz cuadrada de b cuadrado, b. Nuevamente porque puedo simplificar exponente con índices de la raíz o con la raíz. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, Y profe, ahí se está entendió. entonces la raíz cuadrada del tercer término de este desarrollo. Bien, continuamos. En el ítem B se pide hallar el mayor término del desarrollo x más 1 elevado a la m para x igual a 1/3 y m igual a 5. ¿Cómo interpretan ustedes esa consigna? A ver. ¿Qué tendrían que hacer si me dice hallar el mayor término? ¿El último sería? A ver, ahí la compañera dice el último. ¿Qué piensan los demás? Habría que ver a cuánto está elevado el binomio para ver cuántos términos tiene y ahí ver cuál es el último. ¿O El no? binomio está elevado a la 5. Acá me dice que m es igual a 5. Profe, ¿Sí? ¿no da igual si es el primero o el último? Tipo, puede ser el último como también puede ser el primero. Bien. Bien esa aclaración o ese comentario. Que me diga hallar el mayor término del desarrollo. Fíjense que ustedes
mayor término lo están tomando como el último término. Y no son conceptos equivalentes mayor y último. No es lo mismo. Entonces, para hallar el mayor término, yo lo que tendré que hacer acá es, como tengo mi exponente, mi potencia es 5, acá tengo que hacer este desarrollo. Desarrollar los 6 términos que va a tener este binomio y ahí comparar esos términos, cuál de ellos es mayor. En este caso habría que hacer Tartaglia, ¿no? En este caso tendríamos que aplicar el teorema del binomio. O sea, necesito conocer los 6 términos para Claro, ver quién profesor, es el mayor. porque en este caso igual X está especializado, o sea, si bien aparece ahí X, se puede ver mayor y menor, no como si fuera una variable. Exacto, exacto. O sea, yo acá no podría, digamos, no podría comparar términos si no me dijeran cuánto vale X, ya una vez que tenga el desarrollo. ¿Se entiende? Pero acá quiero destacar esto, chicos. Mayor término no necesariamente implica que sea el último término del desarrollo. Puede coincidir que al hacer el desarrollo y bueno, reemplazar el valor de X, coincida que el último sea el mayor de los términos, puede pasar. Pero mayor y último no son lo mismo. Cuidado con eso. Entonces, acá efectivamente tendré que hacer este desarrollo y una vez que tenga todos los términos desarrollados, voy a reemplazar por un tercio y ver o comparar esos 6 términos. Entonces, empezamos, perdón. Primer término sería número combinatorio 5 sobre 0 por x elevado a la 5 menos 0, 5. Por 1 elevado a la 0, que es 1. Más número combinatorio 5 sobre 1 por x elevado a la 5 menos 1, 4. Y acá tendría 1 a la quinta, pero 1 a la quinta, ¿cuánto es? 1. 1. 1. Más número combinatorio 5 sobre 2 por x elevado a la 5 menos 2, 3. 3. Por 1 al cuadrado, que sigue siendo 1. 1. Más número combinatorio 5 sobre 3 por x al cuadrado por 1 al cubo, que sigue siendo 1. Anteúltimo término, número combinatorio 5 sobre 4 por x a la 1 por 1. Y finalmente número combinatorio 5 sobre 5 por x a la 0 por 1. Y entonces ahora lo que voy a hacer es resolver esos números combinatorios, esas expresiones, a ver a qué llegamos. Número combinatorio 5 sobre 0 por propiedad, sabemos que esto es 1, así que tengo 1 por x a la quinta por 1, x a la quinta. Más número combinatorio 5 sobre 1, también por uno de los casos especiales que habíamos visto, en cuyo caso es un número combinatorio de denominador 1, ese número combinatorio es igual al numerador, o sea 5, por x a la cuarta. Más número combinatorio 5 sobre 2, 10, x al cubo. Resulta que 5 sobre 3 es un número combinatorio de orden complementario a 5 sobre 2. Por lo tanto, ya sé que esto vale 10 también. Y así empieza a pasar con los otros números combinatorios. Son de órdenes complementarios a los que ya hicimos anteriormente. Entonces, acá 5 sobre 4 es de orden complementario del número combinatorio 5 sobre 1. Así que esto será 5x más, ¿qué va a pasar con este último término? ¿Cuánto vale?
¿Vale 1 nomás, profe? Vale No, 1. claro, sí, Perfecto. vale 1. Ahí no aparece X. Bien. Tengo el desarrollo de esta potencia. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hay que Sustituir el reemplazar la valor de X. X, bien, por un tercio. Entonces acá tendré un tercio a la quinta más 5 por un tercio a la cuarta más 10 por un tercio al cubo más 10 por un tercio al cuadrado más 5 por un tercio más 1. Bueno, fíjense que este primer término ni me voy a molestar en calcular, porque yo lo que estoy haciendo es comparar estos términos para ver quién es el mayor ahora. Este ni me voy a molestar en calcular porque me da un número muy chico por ser un número menor a la unidad, menor a 1 y al estar elevado a la quinta potencia. Así que esto me da un número muy chico comparado, por ejemplo, con 1, el último término. ¿Sí? Así Profe, que, sí. ¿por qué si en el paréntesis tiene x más 1, si x es igual a un tercio, por qué dentro del paréntesis nos queda 4 tercios? Porque yo estoy haciendo, no estoy evaluando acá, estoy evaluando en el desarrollo que hice. Ah, claro. Bien, porque justamente lo que quiero comparar son los términos del desarrollo. Si yo hago acá, voy a obtener un único número y ese no tengo con quién compararlo. ¿Estamos? Bueno, ¿qué va a pasar acá? Un tercio a la cuarta también me da un número muy chico y si lo multiplico por 5 no llego a la unidad. Si acá hago un tercio al cubo, esto me daría 1 sobre 27 por 10, me quedaría 10 27avos, fíjense acá. Esto es menor que 1, menor que la unidad. Pero a ver qué pasa acá. Un tercio al cuadrado es un noveno. Un noveno por 10, 10 novenos. ¿Y qué pasa con esto? Con este término. Se llega a un entero, Se llega y se pasa un entero. se pasa. Se pasa un entero, profe. Se pasa en un noveno a un entero, ¿sí? Entonces, fíjense que acá ya encontramos un término que comparado con el último es mayor. Entonces, acá ya se rompe esa idea de que mayor es lo mismo que el último. No, no necesariamente. A ver, pero veamos qué pasa con este otro término. 5 por un tercio, 5 tercios. Bueno, más 1. Bueno, de todos estos, ¿quién es el mayor? 5 Acá tercios. 5 tercios, perfecto. A 1,6 periódico, algo así, ¿no? Bien, sí. Sí. Entonces, ¿qué posición está ocupando ese término en el desarrollo? Anteúltimo. El quinto término. Bien. Entonces, el quinto término del desarrollo es el mayor. Acá hago la aclaración, x igual a un tercio. Bien, porque como dijeron hoy, si no me dan un valor de x, esto es simplemente un polinomio y no puedo comparar los términos. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió, profe? Eso de 10 novenos, Fe, ¿por qué quedan 10? Y porque acá está multiplicando por 10.
Pues vos acá tenés 1/3 elevado al cuadrado, es 1/9. Por Ajá. 10, 10/9. ¿Bien? Bien, continuamos entonces. En el ítem C se pide hallar el cociente que resulta de dividir el quinto término por el segundo término de x menos a elevado a la 11. ¿Bien? Entonces, ¿tengo que hacer el desarrollo acá? Pregunto, como en el caso anterior. ¿Tendré que hacer desarrollo o qué puedo hacer acá? No, solamente encontrar los términos 5 y 2. Exactamente, solamente tengo que hallar las expresiones que tienen los términos 2 y 5 de este binomio. Entonces, ¿por qué? Porque lo que me están pidiendo es el cociente entre esos dos números. Entonces, T sub 2 será el número combinatorio. 11 sobre 1. 11 sobre 1, muy No, profe. bien, Pero que el T5. por x elevado a la Décima. 10, muy bien, por menos a elevado a la 1. Y ocurre que acá tengo base negativa, exponente impar, resultado negativo. Todo este segundo término va a ser negativo, por lo tanto ya lo pongo delante. Número combinatorio 11 sobre 1 es 11 por a por x a la 10. O a la décima. Ahora, t sub 5 será el número combinatorio 11 sobre 4 por x elevado a la 11 menos 4, 7 por menos a elevado a la cuarta. Número combinatorio 11 sobre 4, 330 por, ¿qué va a pasar acá? Base negativa, exponente par, resultado positivo. Positivo. Entonces esto simplemente me queda a la cuarta por x elevado a la 7. Y entonces, ¿qué me pedían acá? T sub 5 sobre T sub 2 será igual a 330 por a la cuarta por x a la séptima sobre menos 11 por a por x a la 10. Bueno, ¿y ahí qué hacemos? A ver. ¿Qué hacemos ahora? Puede ser que como se está dividiendo, Sí, los exponentes de las letras se van restando. perfecto, bien. Entonces, acá esta división puedo hacer, primero que nada. En el numerador es positivo, el denominador negativo, más por menos, menos. Este cociente va a ser negativo. 330 dividido 11, Menos 30. 30, Menos 30. perfecto. A la cuarta menos, perdón, dividido a la 1 sería 4 menos 1, 3 Al cubo. Al cubo. Al cubo. al cubo, perfecto. ¿Y x? X al cubo. X al cubo. ¿Así? Podría ser X el 3 negativo. Negativo, perfecto. X al cubo sería si yo no lo escribo acá en el numerador, sino que lo escribo en el denominador. Ahí me queda el exponente positivo. ¿Sí?
O lo puedo dejar así como lo hice acá. Bien, este es el resultado. ¿Cómo? ¿Y sería lo mismo nomás? De lo mismo. Escribir esto a lo que escribí antes, ¿sí? Cualquiera de las dos escrituras es correcta. Este es el resultado entonces de dividir el quinto término por el segundo término en este desarrollo. ¿Bien? Avanzamos un poquito más. A ver. D y E. Bueno, voy a hacer el F, que es el que me parece un poquito más interesante. ¿Por qué? En el ítem D y en el ítem E, en el ítem D ustedes tienen que hallar el término central. Vamos a hacer así un análisis rápido porque me parece más importante abordar el ítem F. En el ítem D les pide hallar el término central de ese binomio elevado a la sexta potencia. Si está elevado a la sexta potencia, ¿cuántos términos va a tener? 5. Sí, pero un término central, perdón. Quise decir. ¿Va a tener cuántos términos? Va a tener 7 términos, profe. Va a tener 7 términos. Perdón, acá es menos. Siempre es uno más, profe, ahí en ese caso. Siempre tiene, el desarrollo siempre tiene un término más de lo que me indica la potencia. Pero eso cuando es par. No, siempre. Si vos acá Ah, tenés 17, tu desarrollo va a tener 18 términos. Profe, después de esta clase tenemos con Piscini. Siguen con la profe Piscini en donde se conectan siempre, y con el profe Cristian se van a quedar acá en Zoom, ¿sí? Los alumnos del profe Cristian. Bueno, si tiene 7 términos, ¿cuántos términos centrales va a tener este desarrollo? 1. 1. 1. Bien. No. Tiene, acaba de decir, por lo tanto, tiene un único término central. ¿Y cómo voy a calcular ese término central? La posición en la que está. ¿Cómo calculábamos ese término central? Sería 6 exponente. elevado, es 6 sobre 2 Bien. Más 1. más 1. Más 1. Perfecto. O sea que esto es 6 dividido 2, 3 más 1, 4. Lo que tendré que hallar acá es T sub 4, que es justamente el término que corresponde a la posición 4, que es donde está el término central. ¿Se entiende, chicos? O sea, nuevamente acá tienen que aplicar el T sub K, como lo venimos haciendo hasta este ejercicio. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y en el ítem E, lo mismo. En el ítem E les pide la diferencia entre el quinto y el décimo término de ese desarrollo. O sea que acá tendrán que hallar previamente quinto término y décimo término y después plantear la diferencia. Me parece más interesante ahora hacer el ítem F con ustedes porque en el ítem F me pide hallar el término independiente en ese binomio o en ese desarrollo. X cuadrado más 1 sobre X elevado a la 2. Me piden hallar el término independiente. ¿Qué ocurre con este ejercicio a diferencia de los anteriores o con este ítem en particular? Que acá yo no sé en qué posición está, en qué término está ese término independiente al hacer este desarrollo. O sea, lo que acá no conocemos es justamente K. Acá mi incógnita
sería justamente el término T sub K. No sé quién es. No sé quién es K. Entonces, lo que sí podemos anticipar acá, fíjense que este binomio tiene variables. Tiene una variable acá, x al cuadrado, y acá tiene una variable que aparece en un denominador. Lo que sí podemos asegurar acá es que para tener término independiente, esa variable, ¿a qué exponente tendrá que estar elevado? A la cero. A la A la 0. 0, justamente. ¿Vieron el ejercicio que habíamos hecho por acá? Acá. Este último término, ¿qué pasaba? Teníamos el coeficiente binomial 5 sobre 5 por x, o sea, la variable, elevado a la 0 por 1. Al resolver esto, ¿qué obtuve? Un término independiente. Un término que no tiene multiplicando, ni dividiendo, ni nada, a la variable. ¿Está? Entonces, lo que sí sabemos acá es que el término independiente tendrá a la variable x con exponente 0. Y este dato es sumamente clave, porque es la que me va a permitir encontrar quién es ese término en el que se encuentra, o cuál es ese término en el que se encuentra el término independiente. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Yo lo que necesito encontrar es un cierto T sub K, un cierto término, donde no aparezca esa variable x. Para lo cual yo voy a plantear quién es o qué expresión tiene ese término. T sub K será coeficiente binomial 12 sobre 11 podría ser. No, porque si digo 11 acá estoy asumiendo que K vale 12. Y no sé Sobre quién es. K menos 1. K menos 1. K menos 1, pues no sabemos cuál es K. No sabemos quién es K. Lo que sí Claro. sabemos es que acá va a ser K menos 1. Es una unidad menos. ¿Bien? Por x al cuadrado elevado, ¿a qué voy a elevar ahora? A la K menos 1. 12 A menos K K menos A menos 1, 12 ¿no, menos profe? K menos 12 1. menos K menos 1. A 12 menos K menos 1. Siempre es numerador menos denominador. ¿Bien? Claro. Por segundo término, 1 sobre x elevado a la K menos 1. K menos 1, el denominador. Perfecto. Por el momento, hasta que yo no sepa quién es K, no me interesa el coeficiente binomial. Yo lo que necesito es trabajar con estos dos factores que contienen a la x o a la variable, que yo necesito que su exponente sea 0 para que esto sea un término independiente. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar a trabajar un poquito acá con esta expresión. Solamente con los factores que contienen a x. Entonces tenemos x al cuadrado elevado a la 12 menos k menos 1. ¿Qué va a pasar con este menos que está delante del paréntesis? Va a cambiar todo lo que está dentro del paréntesis. Me cambian los Invierte signos. los signos del paréntesis. Perfecto. Entonces me quedaría 12 menos k más 1. ¿Sí? Y ahí puedo resolver 12 más 1, 13. Menos k. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Por. ¿De qué otra forma yo podía escribir esta expresión
Cuando tengo el denominador, en la variable en el denominador. Si lo quiero llevar al numerador, X a la menos 1 como x a la menos 1, exactamente. elevado a k menos 1. Elevado a la k menos 1. Y ahora pregunto. Fíjense que acá tengo potencias de otra potencia. ¿Qué se hacía? Se copia la misma base y se multiplican los exponentes. Perfecto, entonces acá tendré que hacer 2 Se suman por los 13 menos exponentes. k. 2 por 13, 26. 26. 2 por Menos menos 2K. k, menos 2k. ¿Sí? Por. Y acá lo mismo, potencia de otra potencia, multiplico los exponentes. Pero ¿qué pasa acá? Una de las potencias es negativa, menos 1. O sea que ese exponente lo único que va a hacer es cambiarme de signo lo que tengo acá afuera también como potencia. Por lo que me quedaría x elevado a la... Al hacer ese producto, a ver, Menos k más 1. 1 menos k puede ser. menos k más 1. Más 1. Perfecto. Y ahora, fíjense que tenemos acá un producto con potencias cuyas bases son Iguales. iguales. ¿Qué se hacía ahí? Iguales. Se suman los exponentes. Se copia la Se misma suman los base y se suman los exponentes exponentes. y se... Mantengo la base, sumamos exponentes. 26, voy a hacerlo acá. 26 menos, perdón, menos 2k. Más menos k más 1. Esto es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Sumando estos exponentes. Bueno, ¿y cuánto me da esto? 27 menos 3k. 27 menos 3k. Perfecto. 27 menos 3k. Bien, fíjense que ahora me quedó la variable x elevado al exponente 27 menos 3k. Y dijimos que necesitamos que este exponente, ¿cuánto tiene que ser? 0. 0. Entonces yo acá voy a poner que esto tiene que ser x a la 0. ¿Por qué tiene que ser x a la 0? Y porque yo necesito que ese x se transforme en un número. Profe, una Entonces, consulta. ¿Por qué dio 27 allá? porque acá vos tenés 26 más 1. Y acá vos tenés menos 2k, menos 1k, menos 3k. Ah, ahí está. Gracias. Bien. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense, estoy planteando esta igualdad que tienen la misma base, por lo tanto, ¿qué tendría que pasar con sus exponentes? Si las bases son iguales, ¿qué tiene que pasar con los exponentes? Tienen que ser iguales, ¿sí o no? Sí, Bien. ¿Y qué me quedó planteado acá? una ecuación. Una ecuación. 27 menos 3 por k igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale k? Esta ecuación sencillísima de resolver para ustedes. ¿Cuánto vale 27 es k? igual a 3k, k es igual a 27 9 tercios. a 9. 9. 9. Perfecto. K vale 9. 3 por 9, 27. 27 menos 27, 0. ¿Qué encontramos acá? Encontramos el término que corresponde al término independiente en el desarrollo de este binomio. Vamos a comprobar. Como ahora ya conocemos quién es K, T sub 9 me tendrá que dar un número. Me tiene que dar un término independiente. ¿Sí? Entonces, T sub 9 será, ahora vuelvo a plantear, acá ya estoy calculando otra vez un término, un cierto término, digamos. Ahora sí conozco cuánto vale K.
Entonces esto será el número combinatorio 12 sobre Sobre 8. 12 sobre 8, perfecto, por x al cuadrado elevado a la 12 menos 8, 4, Cuarta. 4. por 1 sobre x elevado a la octava. octava. Muy bien. Número combinatorio 12 sobre 8, 495, por potencia de otra potencia, x a la Octava. 8, multiplico, por 1 sobre x a la octava sería, aplicando propiedad distributiva, 1 a la octava, 1 sobre x a la octava. Y ahí, x a la Simplifica. octava, x a la octava, se simplifican. Y este término, o este noveno término, termina siendo 495. Término independiente. Profe, ¿Se ¿le entendió, puede correr chicos? un poco? Así le saco foto porque para A ver. entenderle no copia. Ahí. Igual yo esto lo voy a Sí. subir al aula. Ah, bueno, está bien, muchas gracias. Dale, de nada. ¿Se entendió, chicos? Cómo Sí, plantear profe. esta situación. Fíjense que es diferente a lo que estuvimos viendo porque acá mi incógnita era K. Acá no me decían cuál era ese término. Bien, pero sí me daban la condición que me permitía encontrar quién es ese término. Profe, Sí. no entendí muy bien la parte en la que descubrimos el valor de K. O sea, en la parte de la ecuación sería. Esta parte. Sí, yo también, profe, si puede explicarse cómo llegó al 9, por favor. Bien. Al 9 llegué resolviendo esta ecuación lineal. Esto acá, despejé K, perdón. Si despejo K, paso para el segundo miembro de la igualdad. Esto me queda 27 sobre 3, igual acá. Resuelvo esa división y ahí llego que K es 9. ¿Sí? Acá está la duda. Imaginé que acá podía estar la duda. ¿Por qué planteo esto? Justamente lo que a mí me están pidiendo es que encuentre el término independiente en este desarrollo. Y para poder plantear o encontrar ese término independiente, el exponente al que tiene que estar elevado a x va a ser 0. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál sea el valor de x, siempre y cuando sea distinto de 0, ustedes saben que todo número elevado a la 0 siempre es 1. 1. Un número independiente, entonces sería. Claro, entonces al elevar al exponente 0 a la variable x, yo me estoy asegurando, estoy garantizando que esa x, por llamarlo de alguna manera, va a desaparecer. En realidad no es que va a desaparecer, se va a transformar en un término independiente, un término que no va a contener a la x. ¿Bien? Por eso, acá está la clave de este ejercicio. Me dicen término independiente. Si me dicen término independiente, entonces la x, la y o la variable que tenga, tendrá que estar elevado a la 0. Porque si está elevado a la 0, entonces todo número elevado a la 0 es 1. Esa variable que tengo se va a transformar en un número. ¿Bien? Por eso yo hago este planteo acá. Acá es este x elevado a la 27 menos k, menos 3k, perdón, llegué al plantear este término k-décimo. Luego lo que hice fue aplicar simplemente propiedades, producto de potencias, potencias de otra potencia, producto de potencias de igual base, y llego a esta expresión. Y por lo que dije anteriormente, esta expresión
tiene que ser la variable elevado a la 0. Y por eso planteo, fíjate que como estoy escribiendo la misma variable x, por eso digo que los exponentes tendrán que ser iguales. Y por eso digo 27 menos 3k igual a 0, para encontrar justamente cuánto vale k. ¿Se entendió? ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bien, buenísimo. Bueno, Ana, Cristian, no sé si están todavía por ahí. Sí, estamos. Te estamos Sí, escuchando. sí. Perfecto. Bueno, Sí. creo que quedó esos 2 puntitos del 16 para que hagan ellos. El ítem D y el Bueno, sí. ítem E. Yo primero tengo que empezar desde el 13, no sé, a ver, siempre me pierdo con los números. Del 13 en adelante. 13, 14 y 15 sería. Perfecto. Sí, ya el 16 ya está no. dado, digamos. Así que. Ya hiciste nuestro trabajo por hoy, Exacto. No, está Javier. bien. Está bien, ya les va a tocar a ustedes también. A vos ya te Está. tocó el jueves pasado, Ana. Seguramente. A mí ya Así me que tocó. después. Bien. Javier, se les Sí. avisó a los chicos lo del cuestionario, porque sería bueno avisarles ya que están todos. Eso te iba a decir y se me repasó. Avisales, por favor, de los cuestionarios, Ana, ya que están todos juntos. Bueno, Y después, bueno, que cada quien se vaya para su sí, sala. eso yo te iba a decir el martes y a mí también se me pasó. Bueno, chicos, les queríamos contar que en el aula virtual hay 2 cuestionarios, uno sobre números reales y otro sobre funciones, que son los 2 temas que ya dimos las clases pasadas. ¿Por qué están estos cuestionarios? No es nada más ni nada menos que es para que ustedes se midan y vayan practicando cómo se resuelve un cuestionario en el aula virtual, porque así van a tener que trabajar los parciales. Son preguntas de orden teórico y práctico, en donde ustedes pueden medirse qué estoy sabiendo de números reales y qué estoy sabiendo de funciones y cuánto me falta. Tiene un puntaje, ese puntaje en realidad es anecdótico. ¿Por qué es anecdótico? Porque no tiene influencia sobre el parcial, pero sí tiene influencia sobre ustedes. Porque si yo me saco un 6, un 7 en adelante, entonces yo puedo decir, estoy en camino. Pero si yo me saco de 1 a 5, significa que voy a tener que sentar un poquito más la colita en la silla, ponerme a estudiar un poco más porque me falta. También es opcional. No les estamos diciendo que los hagan todos. Lo hace el que quiere y el que se quiere medir. ¿Sí? En la universidad uno es muy autogestor. Sí, eso lo van a aprender a medida que ustedes vayan creciendo en la universidad, en su desarrollo de la carrera. Y se van a dar cuenta que nosotros prácticamente estudiamos en grupo y solos y gestionamos nuestro estudio. Entonces, una manera de gestionar es medirme por medio del cuestionario, a ver qué tanto sé. Y también les vamos a colgar el de análisis combinatorio, ¿tá? Que ya también está en el aula, pero está oculto porque no le pusimos fecha. Pero es una manera de que ustedes vean hasta dónde sé. ¿Sí? Lo tienen en los 2 cuestionarios que les acabo de decir, de números reales y de funciones, va a estar abierto todo el día de mañana. Busquen el horario en el que ustedes quieren hacer y cada cuestionario tiene tiempo. ¿Estamos? Era eso nomás lo que les quería contar, que como novedad en el aula, que tienen 2 cuestionarios para hacer. Bueno, eso nomás, Javier. Bueno, gracias, Ana. Veo mi grupo en Cisco. Dale, listo. Chao, Chao, hasta chicos. luego. Buen